Actúo como si ya fuera el mejor. No porque lo sea, porque entendí que la vida nunca espera a que uno se sienta preparado para ponerlo a prueba. He visto personas con talento esconderse detrás de la duda durante años, mientras otras, con menos ventajas, avanzan porque dejaron de pedir permiso para creer en sí mismas. Tal vez te reconoces aquí. Haces más de lo que muchos ven, pero cuando llega el momento de dar un paso al frente, una voz silenciosa te recuerda todo lo que todavía te falta. Y ahí comienza el desgaste. Si eres una persona buena, sabes lo difícil que es sostener una decisión cuando la inseguridad habla más fuerte que los hechos. Muchos viven esto sin saber cómo explicarlo. Pero también he observado algo que cambia por completo la dirección de una vida. La realidad rara vez responde a cómo me siento. Responde a cómo decido actuar, incluso cuando nadie garantiza el resultado. Durante mucho tiempo observé algo que se repetía en personas distintas. Algunas tenían talento, otras tenían contactos, algunas habían estudiado durante años y podían hablar con seguridad sobre lo que querían hacer. Pero cuando llegaba el momento de exponerse, de tomar una decisión visible, de poner su nombre delante de una posibilidad real, aparecía una pausa. No siempre era miedo evidente. A veces parecía prudencia, a veces parecía humildad, a veces incluso parecía responsabilidad. Decían que todavía necesitaban aprender un poco más, organizar mejor sus ideas, esperar una señal más clara o encontrar el momento adecuado. Y mientras esperaban, la vida seguía avanzando sin hacer ruido. Muchos viven esto sin saber cómo explicarlo. No están completamente detenidos, porque siguen pensando, leyendo, planeando y hablando de lo que harán, pero tampoco están avanzando de verdad. Habitan una zona extraña donde el esfuerzo existe, pero nunca llega a convertirse en una decisión. Desde afuera parece preparación. Por dentro se siente como desgaste. Tal vez te reconoces aquí. Hay algo que sabes que podrías hacer mejor de lo que lo estás haciendo ahora. Hay una conversación que llevas demasiado tiempo postergando. Hay una idea que nunca termina de salir de tu cabeza porque siempre encuentras una razón respetable para esperar. No es que no quieras. Es que una parte de ti cree que, antes de actuar, debería llegar una sensación especial, una certeza, una seguridad completa, una especie de permiso interno que te diga que ya estás listo. Y esa sensación casi nunca llega. Recuerdo a un hombre que conocí hace años. No era famoso. No aparecía en revistas ni hablaba como alguien que tuviera respuestas para todo. Tenía una empresa pequeña que había crecido de forma lenta, casi invisible. Cuando lo conocí, varias personas hablaban de él con respeto, no porque fuera brillante al expresarse, sino porque cumplía. Si decía que estaría a una hora, llegaba. Si prometía entregar algo, lo entregaba. Si cometía un error, no buscaba una historia elegante para justificarlo. Lo corregía. Una tarde lo vi antes de una reunión importante. Había varias personas esperando y él permanecía en silencio, mirando unos documentos. Parecía tranquilo, pero al acercarme noté que movía la pierna con rapidez debajo de la mesa. Le pregunté si estaba nervioso. Sonrió y dijo que sí. Después agregó algo sencillo. Casi siempre lo estoy antes de hacer algo importante. No intentó parecer fuerte, no ocultó la incomodidad, tampoco permitió que esa incomodidad decidiera por él. Entró en la reunión, habló con claridad, reconoció lo que no sabía y sostuvo lo que sí sabía. No fue una actuación perfecta. Hubo preguntas difíciles, hubo un momento en que tuvo que detenerse a pensar. Sin embargo, al terminar, todos salieron con la impresión de haber tratado con alguien seguro. Lo curioso era que yo había visto lo que ocurrió antes. Había visto la pierna inquieta, el silencio, la tensión en el rostro. Comprendí entonces que muchas veces llamamos seguridad a algo que en realidad es la capacidad de avanzar sin sentirla. Aquel hombre no actuaba porque se sintiera listo, se sentía cada vez más listo porque había actuado muchas veces aún sin estarlo. Esa diferencia parece pequeña cuando se escucha, pero cambia por completo la manera de mirar la vida. La mayoría espera que el interior se ordene antes de mover el exterior. Espera sentir disciplina antes de cumplir. Espera sentir confianza antes de hablar. Espera sentir claridad antes de comenzar. Espera sentir valor antes de exponerse. Pero yo he observado que la vida casi nunca trabaja en ese orden. Muchas veces, primero aparece la decisión. Después, lentamente, llega la emoción capaz de acompañarla. Primero, uno entra en la habitación. Después, aprende a sostener la mirada. Primero, uno acepta la responsabilidad. Después, descubre que puede cargarla. Primero, uno habla con una voz temblorosa. Después, esa voz encuentra su lugar.
Si esto te incomoda, es porque toca algo real. Hay personas que han convertido la espera en una forma de protección. No fracasan porque no empiezan. No son rechazadas porque no se muestran. No reciben críticas porque nunca terminan lo que podrían presentar. Y durante un tiempo, eso parece seguro. Pero tiene un costo. Cada vez que una persona se retira de una decisión que sabe que debería enfrentar, algo dentro de ella aprende una lección. Aprende que el miedo tiene autoridad. Aprende que la duda puede cancelar compromisos. Aprende que cualquier incomodidad es una razón suficiente para retroceder. Así se forma una vida pequeña, no porque falte capacidad, sino porque la capacidad nunca recibe una oportunidad real de expresarse. Si eres una persona buena, probablemente no te gusta imponerte. Tal vez has confundido actuar como si fueras el mejor con creerte superior. Tal vez la frase te genera resistencia porque suena arrogante, exagerada o falsa. Yo también he visto personas que hacen mucho ruido para esconder lo poco que sostienen. Hablan como si fueran invencibles, prometen más de lo que pueden cumplir y necesitan que todos reconozcan su importancia. Eso no es actuar como el mejor, eso es depender de la mirada ajena. Actuar como si fueras el mejor no significa entrar en un lugar pensando que los demás valen menos. Significa dejar de tratarte como si fueras incapaz antes de haberlo intentado. Significa no pedir disculpas por ocupar el lugar que tus decisiones te han permitido alcanzar. Significa responder con seriedad, aunque todavía tengas dudas. Significa comportarte de acuerdo con el nivel al que dices aspirar, incluso cuando nadie te está observando. El mejor no siempre es quien sabe más. Muchas veces es quien se presenta con mayor consistencia, quien escucha, quien acepta no tener todas las respuestas. Quien no desaparece cuando algo sale mal. Quien no permite que un mal día destruya un compromiso importante. He visto personas con menos conocimiento avanzar más lejos porque estaban dispuestas a aprender en público. También he visto personas extraordinariamente capaces permanecer años en el mismo punto porque querían evitar la posibilidad de parecer inexpertas. Esa es una de las trampas más silenciosas del orgullo. A veces el orgullo no se muestra como superioridad. Se muestra como miedo a ser visto comenzando. Hay quien prefiere ser considerado alguien con mucho potencial antes que convertirse en un principiante real. El potencial es cómodo porque nadie puede medirlo. La acción, en cambio, deja evidencia. La acción puede ser evaluada, puede fallar, puede mostrar límites, puede revelar que aún falta camino. Y eso hiere la imagen que algunos han construido de sí mismos. Por eso siguen preparándose. No porque necesiten más preparación, sino porque quieren evitar el momento en que la realidad responda. La realidad no discute con la imaginación. La realidad responde con resultados, silencios, rechazos, oportunidades y consecuencias. Y no siempre responde como uno espera. El hombre de aquella reunión me enseñó algo sin proponérselo. Al salir, no celebró como si hubiera ganado una batalla. Guardó sus documentos y dijo que había varios puntos que debía revisar. Esa calma me impresionó más que su presentación. No necesitaba fingir perfección después de haber actuado con firmeza. Podía reconocer lo que faltaba sin reducir lo que había hecho bien. Esa es una forma madura de confianza. No consiste en pensar que todo saldrá bien. Consiste en saber que, salga como salga, uno será capaz de responder. Hay una enorme diferencia entre confiar en el resultado y confiar en la propia respuesta. Quien solo confía cuando imagina un resultado favorable, vive a merced de las circunstancias. Quien confía en su capacidad para responder puede entrar incluso donde no hay garantías. Puede equivocarse sin derrumbarse. Puede escuchar una crítica sin convertirla en una condena. Puede perder una oportunidad sin perderse a sí mismo. No porque sea inmune, sino porque ha dejado de interpretar cada dificultad como una prueba de que no merece estar allí. Tal vez te reconoces aquí. Tal vez has vivido pensando que primero debes convertirte en alguien distinto para hacer lo que sabes que debes hacer. Quieres tener más seguridad, más energía, más disciplina, más tiempo, más apoyo. Y no hay nada extraño en desear mejores condiciones. Lo extraño es entregarles el control. Hay personas que han puesto su vida en pausa mientras esperan una versión futura de sí mismas. Esa versión futura será más valiente, más organizada, menos sensible al rechazo y más capaz de tomar decisiones. El problema es que esa persona
persona no aparece por sí sola. Se construye en los momentos que hoy se están evitando. La seguridad que deseas está escondida dentro de las conversaciones que no has tenido. La claridad que buscas aparece cuando una decisión empieza a producir consecuencias. La fuerza que imaginas nace al sostener algo durante más tiempo del que tu emoción inicial quería sostenerlo. No llega antes, llega después, llega como resultado. Cuando digo que hay que actuar como si uno fuera el mejor, no hablo de fingir conocimientos que no existen, no hablo de inventar resultados ni de construir una imagen vacía. Hablo de hacer una pregunta incómoda. Si yo fuera la persona más responsable, más preparada y más confiable en esta situación, ¿cómo respondería ahora? No mañana, no cuando desaparezca el miedo. Ahora, quizá hablaría con más honestidad, quizá dejaría de postergar una entrega. Quizá escucharía sin defenderse, quizá reconocería un error antes de que alguien lo descubriera, quizá llegaría a tiempo, quizá dejaría de prometer tanto y empezaría a cumplir algo pequeño. Esa pregunta no exige sentirse grande, exige comportarse con seriedad. La vida no responde a las intenciones, responde a las decisiones sostenidas. Una persona puede tener intenciones nobles durante años y seguir viviendo de la misma manera. Puede desear profundamente un cambio y continuar repitiendo aquello que la mantiene en el mismo lugar. Las intenciones ocurren dentro, las decisiones dejan una marca afuera. Muchos viven esto sin saber cómo explicarlo. Sienten que podrían dar más, pero cada día se les escapa entre asuntos menores. No hay una gran tragedia, no hay un enemigo visible, solo existe una sucesión de pequeñas renuncias que parecen inocentes. Hoy no. Esta semana no. Cuando tenga más tiempo, cuando esté menos cansado, cuando las cosas se ordenen, y un día descubren que han pasado años esperando una condición que nunca llegó. Lo más doloroso no siempre es haber fallado. A veces es no saber qué habría ocurrido si uno hubiera dejado de retirarse. Esa pregunta permanece, se vuelve más pesada con el tiempo. No grita, pero acompaña. Yo no creo que una persona necesite sentirse extraordinaria para comenzar a vivir con mayor firmeza. He visto demasiadas pruebas de lo contrario. He visto gente temblando y avanzando. He visto personas dudando y cumpliendo. He visto a quienes no tenían una voz poderosa, pero hablaban con verdad. He visto a quienes no se consideraban especiales convertirse en alguien confiable porque dejaron de negociar con cada emoción pasajera. Y también he visto lo contrario. Personas con capacidad real que se acostumbraron a esperar. Esperaron tanto que la espera empezó a parecer parte de su personalidad. Decían, así soy. Pero muchas veces, así soy, solo significa, así me he comportado durante demasiado tiempo. Un comportamiento repetido puede parecer identidad. Sin embargo, sigue siendo un comportamiento. Y todo comportamiento sostenido está hecho de decisiones. Si eres una persona buena, quizá has pasado demasiado tiempo intentando no incomodar a nadie. Tal vez bajaste la voz para que otros no se sintieran amenazados. Tal vez ocultaste tus capacidades para no parecer pretencioso. Tal vez aceptaste lugares pequeños porque te parecía más noble no competir. Pero la falsa modestia también puede convertirse en una forma de abandono. No ayuda a nadie que una persona capaz se retire cada vez que llega el momento de responder. No beneficia a nadie que alguien responsable calle mientras otros deciden sin cuidado. No hay virtud en hacerse menos para que otros nunca tengan que reconocer el valor que uno aporta. Actuar como si fueras el mejor no es exigir admiración. Es asumir que tu presencia debe estar a la altura de la oportunidad. Aquel empresario no entró en la reunión para demostrar que era superior. Entró para responder. Esa palabra se quedó conmigo. Responder, no impresionar, no dominar, no ganar cada discusión. Responder con lo que tenía, con lo que sabía y con la disposición de hacerse cargo de lo que viniera después. Quizá ahí comienza todo, no en sentirse listo, sino en dejar de usar la falta de seguridad como una explicación permanente. La incomodidad puede acompañar una decisión sin dirigirla. El miedo puede sentarse en la misma mesa sin ocupar la cabecera. La duda puede hablar sin recibir la última palabra. Tal vez el momento que llevas esperando no llegará con claridad ni con una sensación de poder. Tal vez llegará disfrazado de un día común, con cansancio, pendientes y preguntas sin resolver. Tal vez nadie te dirá que ya estás preparado. Tal vez no habrá una señal. Solo habrá una elección pequeña, casi invisible, entre volver a retirarte o comportarte como la persona que dices querer llegar a ser. Y quizá la pregunta no sea si te sientes listo.
Quizá la pregunta sea ¿cuánto tiempo más permitirás que una emoción decida lo que tu vida todavía no ha tenido la oportunidad de mostrar? Hay una forma de cansancio que no viene del trabajo, ni de las responsabilidades, ni de los días difíciles. Viene de vivir sintiendo que uno todavía no alcanza. Yo la he visto en personas capaces, responsables, incluso admiradas por otros. Desde afuera parecen tener claridad. Cumplen, avanzan, resuelven. Pero por dentro sostienen una conversación distinta. Una conversación que reduce cada logro, exagera cada error y convierte cualquier pausa en una prueba de debilidad. Muchos viven esto sin saber cómo explicarlo. No dicen que se sienten derrotados porque, en realidad, siguen funcionando. Se levantan, responden mensajes, atienden a otros, mantienen compromisos. Sin embargo, algo dentro de ellos repite que deberían estar más lejos, saber más, producir más, demostrar más. Nada termina de ser suficiente porque la medida siempre se mueve. Cuando alcanzan una meta, la mente señala la siguiente. Cuando reciben reconocimiento, piensan que fue exagerado. Cuando alguien confía en ellos, temen que pronto descubra que no son tan capaces como parecen. Y así, lo que podría convertirse en confianza se transforma en vigilancia. Uno empieza a observarse con dureza. Revisa cada palabra, se compara, se corrige antes de hablar, se prepara de más, se contiene, no porque carezca de valor, sino porque ha aprendido a desconfiar de sí mismo. Tal vez te reconoces aquí. Quizá has llegado a lugares que antes parecían lejanos, pero no has logrado sentir que realmente te pertenecen. Quizá sigues pensando que en cualquier momento alguien notará tus límites. Y claro que tienes límites. Todos los tienen. Pero la mentira no consiste en creer que uno debe ser perfecto. La mentira consiste en pensar que los demás merecen estar donde están porque parecen seguros, mientras uno necesita demostrar el doble para ocupar el mismo espacio. Esa idea trabaja en silencio. No suele presentarse como una frase completa. Aparece en decisiones pequeñas. No levantar la mano, no presentar una propuesta, no pedir lo que corresponde, no expresar una opinión hasta estar completamente seguro, no aceptar una oportunidad porque todavía falta algo. Siempre falta algo. Ese es el problema. La persona que se siente insuficiente no espera mejorar. Espera dejar de sentir insuficiencia. Y son cosas distintas. Mejorar es posible. Dejar de sentir dudas para siempre no lo es. Aún así, muchos entregan años enteros a esa espera. He observado que la comparación alimenta esta sensación con una precisión casi perfecta. Uno mira el resultado visible de otros y lo compara con su proceso interno. Mira la confianza con la que alguien habla, pero no conoce sus noches de inseguridad. Mira una empresa funcionando, pero no ve las decisiones equivocadas que ocurrieron antes. Mira a una persona firme y cree que nunca ha dudado. Entonces surge una conclusión injusta. Ellos nacieron preparados. Yo todavía no. Si esto te incomoda, es porque toca algo real. La comparación casi nunca compara realidades completas. Compara la parte más sólida de alguien con la parte más frágil de uno mismo, y bajo esa medida cualquiera pierde. Lo más curioso es que la persona puede saberlo y aún así seguir haciéndolo. Puede entender racionalmente que cada vida tiene tiempos distintos, pero emocionalmente continúa sintiendo que llega tarde. Esa sensación de atraso se vuelve una presión constante. Ya debería haber conseguido esto. Ya debería haber superado aquello. Ya debería sentirme distinto. Pero la vida no responde a los debería. Responde a lo que uno sostiene cuando nadie aplaude. Si eres una persona buena, quizá también has confundido humildad con negación. Te cuesta reconocer lo que haces bien porque temes parecer arrogante. Restas valor a tus resultados. Dices que fue suerte, que cualquiera podría haberlo hecho, que no fue para tanto, y al repetirlo, algo dentro de ti empieza a creerlo. La falsa modestia no siempre parece peligrosa, a veces parece una forma de educación. Pero cuando una persona aprende a negar constantemente su propio valor, termina viviendo por debajo de lo que puede sostener. No porque alguien se lo imponga, sino porque ya no confía en su propia lectura. Necesita que otros confirmen cada paso. Necesita aprobación antes de decidir. Necesita señales antes de avanzar, y cuando esas señales no llegan, interpreta el silencio como rechazo. Lo que no ve es que el mundo rara vez entrega garantías antes de una decisión. Primero, observa lo que uno hace. Después, responde. La insuficiencia también se alimenta del recuerdo. Un error antiguo puede convertirse en una identidad presente. Una crítica puede quedarse durante años. Una oportunidad perdida puede teñir todas las que vienen después. He visto personas definir su capacidad por un momento en el que no supieron responder, como si una caída revelara todo lo que son.
como si una mala decisión tuviera más autoridad que 100 intentos posteriores. Pero una experiencia puede enseñar sin convertirse en sentencia. El problema aparece cuando uno deja de usar el pasado como referencia y empieza a usarlo como límite. Entonces ya no ve la situación actual, ve la herida anterior. No escucha una pregunta, escucha una amenaza. No recibe una oportunidad, recibe una posibilidad de volver a fallar. Y así, antes de que la realidad responda, la persona ya se ha retirado por dentro. Hay algo profundamente agotador en intentar demostrar valor todo el tiempo. Porque quien vive así nunca descansa realmente. Incluso cuando hace las cosas bien, piensa en cuánto durará. Incluso cuando recibe afecto, teme perderlo. Incluso cuando avanza, mira hacia atrás para comprobar que nadie viene a decirle que no pertenece allí. La vida se vuelve una evaluación permanente. Y bajo evaluación, uno puede funcionar, pero difícilmente puede sentirse presente. Cada momento se convierte en examen. Cada conversación en una posibilidad de quedar expuesto. Cada error en evidencia. No es extraño que muchas personas terminen evitando desafíos no porque sean perezosas, sino porque están cansadas de sentirse juzgadas, incluso cuando nadie las está juzgando. La claridad empieza cuando uno observa que sentirse insuficiente no significa serlo. Una emoción puede ser intensa y aún así no decir la verdad completa. Puede nacer de años de comparación, de exigencia, de silencios mal interpretados, de palabras que alguien dijo sin entender el peso que tendrían. Pero sentir algo durante mucho tiempo no lo convierte en destino. Lo vuelve familiar, y lo familiar suele parecer verdadero. Tal vez por eso cuesta tanto cuestionarlo, porque no se siente como una idea, se siente como identidad. Yo soy así. Yo nunca he sido bueno para esto. Yo no tengo lo que otros tienen. Frases pequeñas, definitivas, frases que cierran puertas antes de que la vida pueda abrirlas. Yo he aprendido a desconfiar de las conclusiones que aparecen cuando una persona está herida. No porque sus emociones sean falsas, sino porque suelen hablar desde una parte limitada del panorama. El miedo mira una posibilidad y ve peligro. La vergüenza mira un error y ve una condena. La insuficiencia mira una distancia y la convierte en prueba de incapacidad. Pero la distancia entre donde uno está y donde quiere llegar no siempre demuestra que falta valor. A veces solo demuestra que falta tiempo, práctica, constancia, decisiones repetidas. Y eso cambia todo. Porque una carencia de valor parece permanente. Una distancia, en cambio, puede recorrerse. La vida no responde a lo que una persona cree merecer en silencio. Responde a lo que está dispuesta a sostener con hechos. Puede sentirse pequeña y aún así hablar con claridad. Puede dudar y aún así presentarse. Puede sentir miedo y aún así cumplir. La emoción no desaparece de inmediato, pero pierde autoridad cuando deja de decidir. Tal vez ahí empieza una relación distinta con uno mismo. No en proclamarse suficiente cada mañana, no en fingir una seguridad que todavía no existe, sino en dejar de usar la inseguridad como una razón para abandonar lo que importa. Muchos viven esto sin saber cómo explicarlo. Pasan años intentando alcanzar una sensación que quizá nunca llegue de la forma esperada. Y mientras tanto, la vida sigue preguntando a través de decisiones concretas. ¿Vas a hablar? ¿Vas a presentarte? ¿Vas a sostener lo que dijiste? ¿Vas a dejar que una vieja duda siga tomando decisiones nuevas? No siempre hay una respuesta inmediata. A veces solo queda ese silencio incómodo, en el que uno empieza a reconocer que quizá no ha estado esperando estar preparado. Quizá ha estado esperando dejar de sentirse humano. Durante mucho tiempo creí que las emociones debían marcar el ritmo de mis decisiones. Si me sentía seguro, avanzaba. Si aparecía la duda, esperaba. Si tenía entusiasmo, trabajaba con intensidad. Si el entusiasmo desaparecía, también desaparecía mi constancia. Con el tiempo comprendí que esa forma de vivir entregaba el control de mi vida a algo que cambiaba todos los días. Las emociones son reales, pero también son inestables. Hoy pueden impulsarme y mañana pueden convencerme de abandonar exactamente el mismo camino. Muchos viven esto sin saber cómo explicarlo. No renuncian porque hayan descubierto que su meta no vale la pena. Renuncian porque un día dejaron de sentir lo mismo que sintieron al comenzar. Confunden el cambio de emoción con un cambio de verdad. Y no siempre son la misma cosa. Tal vez te reconoces aquí. Hay días en los que te sientes capaz de conquistar cualquier desafío y otros en los que una tarea sencilla parece demasiado grande.
Si dejaras que esos estados decidieran siempre por ti, vivirías avanzando y retrocediendo sin construir nada sólido. La vida no puede apoyarse sobre emociones pasajeras. Necesita algo más estable. Necesita decisiones que permanezcan incluso cuando el ánimo cambia. He observado que las personas más confiables no son aquellas que siempre están motivadas. Son aquellas que cumplen incluso cuando nadie podría culparlas por detenerse. Ahí comienza una diferencia silenciosa que casi nadie nota al principio, pero que con los años termina separando por completo dos vidas. Si eres una persona buena, probablemente has esperado muchas veces a sentir el momento perfecto para actuar. Has pensado que mañana tendrás más energía, que la próxima semana tendrás más claridad o que el próximo mes estarás emocionalmente preparado. Pero la realidad suele funcionar al revés. La claridad aparece mientras uno camina. La confianza crece mientras uno sostiene compromisos. La disciplina deja de parecer un esfuerzo extraordinario cuando se convierte en una costumbre. Nada de eso nace completo. Todo se construye mientras la vida sigue avanzando. Si esto te incomoda, es porque toca algo real. Quizá has esperado demasiado de tus emociones y demasiado poco de tus decisiones. Hay una pregunta que cambió mi manera de observar a las personas. ¿Qué hace alguien cuando nadie lo obliga? Ahí aparece el verdadero carácter. No cuando todo sale bien. No cuando recibe reconocimiento. No cuando los resultados son inmediatos, sino cuando el esfuerzo todavía no produce recompensas visibles. Es fácil mantener una decisión durante unos días. Lo difícil es sostenerla cuando el entusiasmo ya no acompaña. Sin embargo, es precisamente ahí donde la vida empieza a responder. No responde al impulso inicial, responde a la permanencia, responde a quien vuelve una y otra vez, aunque todavía no vea todo lo que espera encontrar. He descubierto que cada pequeña decisión repetida envía un mensaje silencioso a uno mismo. Cuando cumplo una promesa, incluso una pequeña, mi confianza no crece porque alguien me felicite. Crece porque empiezo a creer en mi propia palabra. Cuando abandono constantemente aquello que dije que haría, ocurre exactamente lo contrario. Poco a poco dejo de confiar en mí. Ya no necesito que otro dude de mi capacidad. Yo mismo empiezo a hacerlo, y esa pérdida es mucho más profunda que cualquier crítica externa, porque ocurre en silencio y se acumula durante años. La vida nunca responde a las intenciones con las que comienzo un proyecto. Responde a las decisiones que sigo tomando cuando la emoción inicial ya desapareció. Ahí es donde realmente se construye una persona confiable. No en los grandes discursos, no en las promesas llenas de entusiasmo, sino en la repetición tranquila de aquello que decidió sostener. Tal vez el cambio que tanto buscas no depende de sentirte diferente mañana. Tal vez depende de actuar hoy como la persona que quieres llegar a ser, incluso si por dentro todavía existen dudas. Porque al final, las emociones cambian de dirección con facilidad. Las decisiones sostenidas, en cambio, son las que terminan cambiando una vida. Y quizá la pregunta ya no sea cómo sentirte más preparado, sino qué decisión estás dispuesto a repetir hasta que la realidad empiece a responder. He observado que muchas personas hablan de la seguridad como si fuera una puerta que debe abrirse antes de avanzar. Esperan sentirla para tomar una decisión, para aceptar una responsabilidad, para exponer una idea o para entrar en un lugar donde saben que podrían crecer. Yo también pensé durante mucho tiempo que las personas firmes actuaban porque estaban seguras. Creía que primero aparecía una certeza interior y que después venía el movimiento. Pero los años me mostraron otra cosa. La seguridad que admiramos casi siempre es el resultado visible de muchas decisiones tomadas en medio de la duda. Lo que vemos es la voz estable, la postura tranquila, la capacidad de responder sin perder el control. Lo que no vemos son las noches en las que esa misma persona pensó que no podría hacerlo, los errores que tuvo que corregir, las conversaciones que ensayó en silencio y las veces que entró a una habitación sintiéndose más pequeña de lo que parecía. Muchos viven esto sin saber cómo explicarlo. Miran a alguien actuar con firmeza y concluyen que esa persona posee algo que ellos no tienen. No imaginan que quizá están viendo el resultado de años actuando sin esa sensación que hoy tanto admiran. Recuerdo a una mujer que dirigía una empresa familiar. No era una compañía enorme, pero daba trabajo a muchas personas y había sobrevivido a momentos difíciles. La conocí durante una etapa en la que debía negociar un contrato decisivo. Si el acuerdo salía bien, la empresa tendría estabilidad durante varios años. Si salía mal, tendría que reducir operaciones y despedir gente.
Todos a su alrededor hablaban de ella como una persona segura. Decían que sabía lo que hacía, que nunca perdía la calma y que tenía una presencia fuerte. Yo tuve la oportunidad de verla antes de una de aquellas reuniones. Estaba sola en una oficina pequeña con varias hojas sobre la mesa. Las leía una y otra vez. En un momento dejó los documentos, respiró profundamente y me dijo que temía no estar a la altura. No buscaba consuelo, tampoco estaba dramatizando, solo nombró algo que estaba viviendo. Me dijo que llevaba días despertándose antes del amanecer y que, por momentos, pensaba en delegar la negociación para evitar equivocarse. Después guardó los papeles, se puso de pie y entró en la sala. La reunión duró varias horas. No habló más de lo necesario. Hizo preguntas. Escuchó con atención. Hubo una propuesta que parecía conveniente, pero escondía condiciones que podían perjudicar a su empresa. Ella pidió tiempo, revisó los números y rechazó el acuerdo inicial. Algunas personas consideraron que estaba cometiendo un error. La presión aumentó. Aún así, sostuvo su posición sin levantar la voz. Días después, la otra parte volvió con mejores condiciones. El contrato se firmó y la empresa siguió adelante. Cuando todo terminó, alguien le dijo que su seguridad había salvado la negociación. Ella sonrió, pero yo sabía que la seguridad no había estado allí al principio. Había miedo, había cansancio, había responsabilidad. La firmeza apareció mientras respondía a la situación, no antes. Su historia no terminó con una victoria extraordinaria. Al día siguiente volvió a trabajar, revisó pendientes y siguió tomando decisiones comunes. Pero aquello me dejó una claridad que nunca olvidé. Muchas veces la seguridad no es una emoción. Es la consecuencia de permanecer cuando habría sido más fácil retirarse. Tal vez te reconoces aquí. Quizá has interpretado tus nervios como una señal de incapacidad. Sientes tensión antes de hablar y piensas que eso demuestra que no estás listo. Te cuesta dormir antes de una decisión y concluyes que alguien más debería tomarla. Ves a otros actuar con aparente calma y crees que nacieron con una fuerza que a ti te falta. Pero el miedo no siempre está diciendo que debes retroceder. A veces solo está indicando que lo que tienes delante importa. La dificultad aparece cuando conviertes esa emoción en una autoridad. Entonces dejas que decida por ti. Esperas que desaparezca antes de avanzar y como no desaparece, sigues postergando. La vida continúa. Las oportunidades cambian. Otros ocupan espacios que tú también podrías haber sostenido, no porque fueran superiores, sino porque aceptaron entrar sin garantías. Si eres una persona buena, quizá te cuesta actuar con firmeza porque no quieres parecer arrogante. Tal vez confundes la seguridad con dominar una conversación, hablar más fuerte o imponer siempre tu criterio. Pero yo he visto que la verdadera firmeza casi nunca necesita exagerarse. La mujer de aquella negociación no intentó demostrar que era la persona más inteligente de la sala. Tampoco fingió saber lo que ignoraba. Su fuerza estuvo en no traicionarse para aliviar la presión. Escuchó, revisó, preguntó y sostuvo una decisión. Eso es distinto. La arrogancia necesita que los demás reconozcan una superioridad. La seguridad madura puede convivir con la duda, con el silencio y con la posibilidad de estar equivocada. No exige tener siempre la razón. Exige estar dispuesto a responder por lo que uno decide. Si esto te incomoda, es porque toca algo real. Tal vez llevas tiempo esperando sentir una confianza completa que nadie puede prometerte. Quizá has imaginado que un día despertarás sin miedo, sin dudas y sin esa voz que cuestiona tus capacidades. Pero incluso las personas que parecen más firmes siguen escuchando esa voz. La diferencia es que ya no la obedecen automáticamente. Han aprendido que una emoción puede acompañar una decisión sin controlarla. Han comprobado que pueden actuar con las manos frías, con el corazón acelerado y con preguntas todavía abiertas. Y cada vez que lo hacen, algo se fortalece. No porque el miedo desaparezca, sino porque deja de ser el centro. La seguridad se construye de una manera menos brillante de lo que muchos imaginan. Se forma cuando uno cumple lo que dijo, cuando entra a la conversación que estaba evitando, cuando reconoce un error sin esconderse, cuando sostiene un límite aunque teme decepcionar, cuando vuelve después de una caída. Ninguno de esos momentos parece extraordinario por separado. Sin embargo, juntos forman una evidencia interior.
La persona empieza a recordar que ya ha respondido antes. No sabe exactamente qué ocurrirá, pero sabe que no huirá de inmediato. Esa memoria cambia la forma de caminar, cambia la voz, cambia la mirada. Desde afuera parece confianza. Por dentro es el registro de decisiones sostenidas. La vida no responde a la imagen que intento proyectar. Responde a lo que hago cuando la presión aumenta y la emoción pide una salida fácil. Puedo decir que soy fuerte, pero si abandono cada compromiso cuando aparece la incomodidad, mis palabras terminan perdiendo peso. También puedo sentirme inseguro y aún así actuar con seriedad. Con el tiempo, esa conducta empieza a decir algo más verdadero que cualquier pensamiento momentáneo. No necesito convencerme de que soy invencible. Necesito comprobar que puedo permanecer. Ahí aparece una confianza menos ruidosa, pero más profunda. Yo no volví a mirar a aquella mujer de la misma manera. Antes veía su calma. Después entendí el costo de sostenerla. Vi que no era ausencia de miedo, sino una relación distinta con él. Ella no esperaba sentirse lista para responder. Respondía, y en ese acto encontraba una parte de la seguridad que necesitaba. Tal vez eso es lo que tantas personas no ven cuando admiran a alguien desde lejos. Ven el resultado y no el proceso. Ven la firmeza y no las dudas que fueron atravesadas. Ven la decisión final y no todas las veces que esa persona quiso retirarse. Quizá la seguridad que esperas no llegará para darte permiso. Quizá está del otro lado de una acción que sigues evitando. Tal vez no aparecerá como una emoción poderosa, sino como una voz más tranquila después de haber cumplido. Y entonces podrías descubrir que nunca necesitaste sentirte completamente listo. Solo necesitabas dejar de abandonar la decisión cada vez que la duda tocaba la puerta. Porque la vida no responde a la certeza que uno desea tener. Responde a lo que uno sostiene, aun cuando esa certeza todavía no ha llegado. La mayoría imagina que una vida cambia por un instante extraordinario. Un gran contrato, una oportunidad inesperada, una conversación que lo transforma todo. Pero yo he observado algo muy distinto. La vida casi siempre cambia en silencio. Cambia cuando nadie está mirando. Cambia en esas decisiones tan pequeñas que parecen incapaces de alterar el futuro. Levantarse cuando dijo que lo haría. Terminar una tarea aunque nadie vaya a felicitarlo. Cumplir una promesa que solo uno recuerda. Escuchar antes de responder. Llegar puntual cuando sería fácil justificar el retraso. Muchos viven esto sin saber cómo explicarlo. Esperan un momento decisivo mientras ignoran los cientos de decisiones discretas que están construyendo el tipo de persona en la que se convertirán. Tal vez te reconoces aquí, quizá has pensado que un solo gran esfuerzo compensará meses de postergación. Es una idea atractiva porque parece más emocionante. Sin embargo, la realidad rara vez funciona de esa manera. La vida observa repeticiones. No se impresiona por un día excepcional si después vuelvo a abandonar aquello que había decidido sostener. Lo que realmente deja una huella es aquello que soy capaz de repetir cuando ya no tiene nada de novedoso. Ahí comienza una diferencia que casi nadie nota al principio, pero que con el tiempo se vuelve imposible de ignorar. Si eres una persona buena, seguramente has tenido días en los que hiciste lo correcto y nadie lo reconoció. Es fácil preguntarse si vale la pena seguir cuando el esfuerzo parece pasar desapercibido. Pero hay una verdad silenciosa que he aprendido a respetar. Cada decisión deja una marca, incluso cuando nadie la aplaude. No todas producen resultados inmediatos, pero todas construyen una dirección. La persona que cumple una y otra vez fortalece algo que el mundo no puede ver de inmediato, pero que terminará apareciendo en su manera de responder ante desafíos mayores. No se vuelve más fuerte por un acto heroico, se vuelve más confiable porque aprendió a no negociar constantemente con sus propios compromisos. Si esto te incomoda, es porque toca algo real. Quizá has subestimado el valor de lo cotidiano. Has esperado cambios enormes mientras descuidabas las acciones pequeñas que podían acercarte a ellos. Y sin darte cuenta, también ocurre lo contrario. Las pequeñas renuncias parecen inofensivas. Solo por hoy. No hace diferencia. Mañana lo compenso, pero esas decisiones también se acumulan. Poco a poco, enseñan a la mente que abandonar es aceptable, que postergar no tiene consecuencias, que la palabra dada puede modificarse según el estado de ánimo. Lo peligroso no es una sola renuncia. Lo peligroso es convertirla en costumbre. La vida no responde a la intensidad con la que deseo cambiar. Responde a la consistencia con la que sostengo aquello que decidí. Esa diferencia cambia por completo la manera de mirar el progreso.
Ya no necesito demostrar grandeza todos los días. Necesito ser la misma persona cuando nadie espera nada de mí. Porque al final, el verdadero carácter no se construye en los momentos extraordinarios. Se construye en la repetición silenciosa de decisiones que parecen pequeñas, pero que terminan definiendo una vida entera. Y quizá el cambio que tanto esperas no esté escondido en una oportunidad gigantesca. Tal vez lleva mucho tiempo esperándote dentro de la próxima decisión sencilla que estás a punto de tomar. He conocido personas que causaban una gran impresión durante los primeros minutos. Sabían hablar, sabían presentarse, sabían decir exactamente lo que los demás querían escuchar. Tenían respuestas rápidas, planes ambiciosos y una manera de moverse que hacía pensar que todo estaba bajo control. Pero con el tiempo, algunas de esas personas empezaban a desaparecer cuando llegaba la parte menos visible del compromiso. Contestaban tarde, cambiaban acuerdos, dejaban tareas incompletas. Siempre tenían una explicación razonable, pero poco a poco, su palabra perdía peso. También he conocido personas que no impresionaban al principio. Hablaban poco, no buscaban llamar la atención, no prometían resultados extraordinarios. Sin embargo, estaban presentes cuando hacía falta. Cumplían, respondían, y con los años todos terminaban buscando a esas personas cuando algo realmente importaba. Muchos viven esto sin saber cómo explicarlo. Confunden la capacidad con la apariencia de control, cuando en realidad la confianza se construye de una manera mucho más sencilla y mucho más exigente, haciendo lo que uno dijo que haría incluso después de que la emoción inicial desaparece. Recuerdo a un empresario que dirigía una compañía de distribución. No era el más carismático del lugar. En las reuniones, otros hablaban más que él. Algunos utilizaban palabras complejas y presentaban proyectos enormes. Él escuchaba, anotaba y hacía pocas promesas. Una vez, un cliente importante tuvo un problema con una entrega. El error no había sido directamente suyo, pero la responsabilidad final estaba bajo su nombre. Podía culpar al proveedor, al transporte o a uno de sus empleados. Tenía razones suficientes para hacerlo. Sin embargo, llamó al cliente y le dijo que él se haría cargo. Durante los siguientes días estuvo pendiente de cada detalle. No dio discursos, no publicó nada, no buscó que los demás admiraran su reacción. Simplemente resolvió el problema, asumió el costo y después revisó lo ocurrido para evitar que se repitiera. Meses más tarde, aquel cliente amplió el contrato. Cuando le preguntaron por qué seguía trabajando con esa empresa después del error, respondió que no confiaba en ellos porque nunca fallaban, sino porque sabía cómo respondían cuando fallaban. Esa frase se quedó conmigo. La confianza no nació de la perfección, nació de la respuesta. Tal vez te reconoces aquí. Quizá has sentido la necesidad de parecer más preparado de lo que estás, porque temes que reconocer una limitación te haga perder valor. Quizá has prometido demasiado para no decepcionar en el momento, aunque después tuvieras que cargar con algo que no podías sostener. Si eres una persona buena, probablemente no lo hiciste para engañar. Lo hiciste porque querías ser aceptado, respetado o considerado capaz. Pero hay un punto en el que la imagen empieza a exigir más energía que la realidad. Entonces uno ya no trabaja para cumplir, trabaja para mantener una apariencia. Y esa vida termina cansando. Si esto te incomoda, es porque toca algo real. Ser confiable no significa no equivocarse. Significa no desaparecer cuando el error queda expuesto. Significa no cambiar la historia para proteger el orgullo. Significa sostener la palabra incluso cuando cumplirla resulta más incómodo de lo esperado. La vida no responde a lo convincente que parezco durante una conversación. Responde a lo que mantengo después. Hay personas que parecen capaces durante una hora y otras que se convierten en alguien confiable durante años. La diferencia casi nunca está en el talento. Está en la repetición, en llegar, en responder, en no buscar una salida cada vez que el compromiso pesa. Con el tiempo, la gente deja de escuchar solamente lo que uno dice y empieza a recordar lo que uno hace. Y quizá la verdadera pregunta no sea cuántas personas creen hoy que eres capaz, sino cuántas podrían confiar en que seguirás presente cuando ya no haya nada que demostrar. He escuchado a muchas personas hablar con sinceridad sobre la vida que desean. Quieren ser más firmes, más disciplinadas, más respetadas. Quieren construir algo estable, cuidar mejor sus relaciones, cumplir su palabra y dejar de vivir reaccionando a cada dificultad. Sus intenciones son reales. No están fingiendo. El problema es que la vida no puede responder a lo que una persona desea en silencio. Solo puede responder a lo que esa persona convierte en conducta.
Muchos viven esto sin saber cómo explicarlo. Sienten que merecen resultados distintos porque llevan mucho tiempo queriendo cambiar, pero siguen tomando decisiones demasiado parecidas a las de antes. Y eso produce una frustración profunda. Uno empieza a pensar que la vida es injusta, que las oportunidades no llegan, que los demás avanzan con menos esfuerzo, pero a veces la distancia entre lo que uno quiere y lo que recibe no está en la falta de capacidad, está en la falta de permanencia. Desear algo durante años no equivale a sostenerlo durante años. Pensarlo mucho no significa haberlo construido. Hablar con convicción tampoco reemplaza la repetición. Tal vez te reconoces aquí. Quizá has tenido momentos de claridad en los que prometiste que todo sería diferente. Durante unos días actuaste con firmeza. Te levantaste temprano, respondiste pendientes, hablaste con honestidad, organizaste lo que habías dejado en desorden. Después apareció el cansancio. Surgió una dificultad, no viste resultados rápidos y lentamente regresaste a lo conocido. No porque dejaras de querer cambiar, sino porque el deseo no logró convertirse en una decisión sostenida. Si eres una persona buena, quizá te cuesta aceptar esto porque sabes que tus intenciones son nobles. Sabes que no quieres fallarle a nadie. Sabes que deseas hacer las cosas bien, pero una intención, por buena que sea, no corrige una ausencia repetida, no reemplaza una promesa incumplida, no recupera automáticamente la confianza. La vida observa lo que permanece cuando el discurso termina. Ahí empieza a responder. Si esto te incomoda, es porque toca algo real. Hay momentos en los que uno debe dejar de preguntarse cuánto desea algo y empezar a observar cuánto está dispuesto a sostenerlo cuando deja de ser emocionante. Porque casi todo parece importante al comienzo. Lo difícil es seguir tratándolo como importante cuando aparecen la rutina, la demora, la crítica o el silencio. He visto personas abandonar decisiones correctas solo porque no recibieron una recompensa inmediata. Querían señales rápidas de que iban por buen camino, pero la vida rara vez confirma tan pronto. Primero exige repetición. Primero, observa si uno regresará mañana. Después empieza a mostrar consecuencias. Así se construye la confianza, la reputación, el carácter y también la pérdida de todo eso. Nada aparece de golpe. Todo se acumula. Una llamada respondida, una palabra sostenida, una excusa repetida, una tarea postergada, una verdad evitada. Cada acto parece pequeño, pero todos juntos terminan contando una historia. La vida lee esa historia, no la que uno cuenta sobre sí mismo. Yo puedo decir que soy responsable, pero si mi presencia depende de mi estado de ánimo, los demás terminarán aprendiendo algo distinto. Puedo afirmar que quiero crecer, pero si huyo cada vez que una situación pone en duda la imagen que tengo de mí, seguiré viviendo dentro de los mismos límites. Puedo desear respeto, pero si no respeto mis propios compromisos, esa ausencia terminará apareciendo en la forma en que otros me tratan. No se trata de castigo, se trata de consecuencia. La vida responde a patrones porque los patrones revelan lo que una persona realmente está sosteniendo. Eso no significa que una decisión aislada defina todo. Todos fallamos, todos retrocedemos, todos tenemos días en los que no respondemos como quisiéramos, pero hay una diferencia entre caer y convertir la caída en costumbre. Una persona puede reconocer una falla, corregirla y volver. Otra puede construir una explicación tan convincente que ya no siente la necesidad de cambiar. Desde afuera, ambas pudieron equivocarse. Por dentro, tomaron caminos distintos. La primera protegió su dirección, la segunda protegió su comodidad. Tal vez por eso algunas vidas cambian lentamente mientras otras repiten el mismo año con distintos calendarios. No es que unas personas tengan mejores deseos, es que algunas dejan de negociar con la decisión cada vez que aparece una emoción nueva. Siguen, ajustan, aprenden, pero no abandonan la dirección, y con el tiempo, la realidad empieza a responder de una manera que parece repentina para quienes no vieron los años silenciosos. Quizá el resultado que hoy admiras en alguien no nació de una gran oportunidad, sino de cientos de momentos en los que esa persona decidió continuar sin recibir ninguna garantía. Y quizá la pregunta que queda no es cuánto deseas cambiar, sino qué parte de ese cambio has demostrado que puedes sostener cuando nadie te observa y nada te asegura que valdrá la pena. Al llegar a este punto, ya no veo la frase actuar como si fuera el mejor, como una declaración de superioridad. La veo como una forma de responsabilidad. No se trata de entrar en una habitación creyendo que nadie sabe más. No se trata de fingir una seguridad que no existe ni de construir una imagen para impresionar. Se trata de dejar de responder desde la versión más pequeña de uno mismo cada vez que la vida exige firmeza.
He observado que muchas personas conocen perfectamente aquello que deberían sostener. Saben qué conversación han evitado, qué compromiso han debilitado, qué decisión siguen aplazando y qué parte de su vida depende demasiado de cómo se sienten al despertar. No les falta información. Les falta permanecer. Muchos viven esto sin saber cómo explicarlo. Desean resultados distintos, pero todavía esperan convertirse primero en alguien completamente seguro, disciplinado y preparado. No ven que esa persona no aparece antes de la decisión, se forma dentro de ella, se construye en cada ocasión en la que uno deja de retirarse. Tal vez te reconoces aquí, quizá has pasado años creyendo que tu verdadero nivel aparecerá cuando cambien las circunstancias, cuando tengas más tiempo, cuando alguien te apoye, cuando desaparezcan tus dudas, cuando recibas la oportunidad correcta. Pero el tiempo sigue pasando y la vida continúa haciendo la misma pregunta de diferentes maneras. ¿Qué vas a sostener con lo que tienes ahora? No pregunta únicamente lo que deseas, no responde a la imagen que guardas de ti mismo, responde a lo que repites. Ahí está la verdad incómoda. Uno puede tener buenas intenciones y seguir produciendo las mismas consecuencias. Puede amar profundamente a alguien y aún así fallarle mediante ausencias repetidas. Puede querer crecer y continuar huyendo de todo aquello que expone sus límites. Puede desear respeto mientras trata su propia palabra como algo negociable. Si eres una persona buena, aceptar esto puede resultar difícil, porque sabes que dentro de ti existe una intención sincera. Pero la intención que no encuentra una conducta termina convirtiéndose en una explicación. Y una explicación, por honesta que parezca, no puede construir aquello que solo la constancia hace posible. Si esto te incomoda, es porque toca algo real. Tal vez ya no puedes seguir culpando únicamente a la falta de confianza. Has visto que la seguridad nunca llegó primero. Apareció después de entrar, responder, equivocarte y volver. Tal vez ya no puedes decir que una gran decisión cambiará todo, porque has reconocido el peso de las pequeñas elecciones que se acumulan cuando nadie mira. También has visto la diferencia entre parecer capaz y convertirse en alguien confiable. Una cosa puede sostenerse durante una conversación, la otra necesita años. Y quizá ahí empieza a cambiar el significado de ser el mejor. El mejor no es quien nunca duda, es quien no convierte cada duda en una retirada. No es quien promete más, es quien protege el valor de su palabra. No es quien domina todas las situaciones. Es quien puede permanecer presente cuando algo no sale como esperaba. No es quien vive sin miedo. Es quien deja de tratar al miedo como si tuviera derecho a decidirlo todo. Yo he observado que una vida empieza a cambiar cuando una persona deja de preguntarse cómo se siente respecto a una decisión y empieza a observar quién se está convirtiendo cada vez que la toma. Una decisión aislada puede parecer pequeña, pero repetida forma una dirección. Esa dirección forma una reputación, después forma una identidad. Un día, la persona mira atrás y comprende que ya no necesita actuar como alguien firme, porque ha vivido suficientes veces con firmeza. Ya no necesita aparentar disciplina, porque ha protegido sus compromisos incluso en días comunes. Ya no necesita convencer a nadie de que es confiable, porque su conducta lleva años diciendo lo mismo. Pero nada de esto ocurre de una manera espectacular. No hay un instante en el que todo quede resuelto. La duda sigue apareciendo. El cansancio sigue visitando. Algunas decisiones siguen pesando. La diferencia está en que ya no todo sentimiento se convierte en una orden. Uno aprende a escuchar lo que siente sin entregar por completo la dirección. Quizá esa sea una de las formas más silenciosas de madurez. No negar la emoción, pero tampoco usarla como una salida constante. La vida no responde a cuánto deseas ser distinto, responde a la cantidad de veces que eliges una conducta distinta cuando lo anterior todavía resulta más cómodo. Y tal vez actuar como si fueras el mejor significa precisamente eso, responder hoy con el nivel de seriedad que antes reservabas para una versión futura de ti, cumplir sin esperar entusiasmo, hablar sin esperar ausencia de miedo, sostener sin esperar reconocimiento, corregir sin destruirte por haber fallado, volver sin convertir la caída en identidad. Al final, quizá no descubras que eras el mejor en comparación con otros. Quizá descubras algo más profundo, que llevabas demasiado tiempo viviendo por debajo de lo que podías sostener, que no te faltaba una señal, te faltaba dejar de negociar la misma decisión. Y mientras todo queda en silencio, tal vez solo permanece una pregunta que nadie puede responder por ti. Cuando llegue mañana y tus emociones vuelvan a cambiar, ¿qué decisión seguirá en pie? Al terminar esta reflexión, no siento que haya llegado al final de una respuesta. Más bien siento que he llegado al principio de una decisión, porque las palabras, por profundas que parezcan, nunca cambian una vida por sí solas.
Lo que cambia una vida es aquello que una persona decide sostener cuando el silencio regresa y ya no queda nadie escuchando. He observado que ese es el momento que realmente importa, no cuando uno se emociona con una idea, no cuando siente que todo tiene sentido, sino cuando el día vuelve a ser común, cuando las obligaciones regresan, cuando aparecen el cansancio, las dudas y las mismas excusas de siempre. Es ahí donde cada persona descubre si solo escuchó un mensaje o si encontró una verdad que está dispuesta a convertir en conducta. Muchos viven esto sin saber cómo explicarlo. Pasan de un libro a otro, de una conversación a otra, de una reflexión a la siguiente, esperando esa frase perfecta que finalmente los haga cambiar. Pero la vida nunca ha respondido de esa manera. La vida responde cuando una decisión deja de depender del entusiasmo. Responde cuando alguien sigue adelante incluso en los días en que no siente ningún impulso especial. Responde cuando una promesa conserva su valor, aunque nadie recuerde que fue hecha. Tal vez te reconoces aquí. Quizá durante años pensaste que el problema era la falta de confianza, cuando en realidad el problema era haber permitido que la confianza decidiera cuándo actuar. Quizá creíste que necesitabas eliminar todas las dudas antes de avanzar, sin darte cuenta de que las personas que más admiras también caminaron acompañadas por ellas. La diferencia nunca estuvo en sentir menos miedo, estuvo en darle menos autoridad. Si eres una persona buena, seguramente has cargado con más preguntas de las que otros imaginan. Has querido hacer las cosas correctamente, has tratado de no fallar. Has esperado el momento adecuado para demostrar todo lo que sabes que puedes ofrecer. Pero quizá el momento adecuado no estaba escondido en el futuro. Quizá siempre estuvo esperando dentro de la siguiente decisión que dejaste para después. Si esto te incomoda, es porque toca algo real. Porque todos, en algún momento, hemos negociado con aquello que sabíamos que debíamos sostener. Todos hemos permitido que una emoción pasajera cancelara un compromiso importante. Todos hemos encontrado explicaciones que parecían suficientes para justificar una renuncia. Y durante un tiempo, esas explicaciones alivian la conciencia, pero no cambian la dirección de una vida. La dirección solo cambia cuando cambia aquello que uno repite. Esa ha sido la verdad silenciosa que apareció una y otra vez a lo largo de este camino. No importa cuánto talento tenga una persona si abandona cada vez que la realidad deja de parecer cómoda. Tampoco importa cuántos errores haya cometido alguien si decide responder de una manera distinta a partir de hoy. La vida tiene una forma muy sencilla de observarnos. No escucha únicamente lo que prometemos. Observa lo que sostenemos. No mide la intensidad de nuestros deseos. Mira la consistencia de nuestras acciones. No premia las buenas intenciones. Responde a las decisiones que sobreviven al paso del tiempo. Y eso puede parecer duro al principio, pero también es profundamente esperanzador, porque significa que el futuro no depende solamente de lo que ocurrió ayer. Depende de aquello que estoy dispuesto a repetir desde ahora. No necesito convertirme de un día para otro en una persona perfecta. No necesito despertar sin miedo, sin dudas o sin cansancio. Solo necesito dejar de entregar el control de mi vida a estados emocionales que cambian constantemente. Puedo sentir incertidumbre y, aún así, cumplir. Puedo sentir temor y, aún así, responder. Puedo equivocarme y, aún así, volver. Ahí comienza una fuerza distinta, una fuerza que no hace ruido, una fuerza que no necesita convencer a nadie porque poco a poco queda reflejada en la manera de vivir. Quizá un día alguien dirá que siempre fuiste una persona segura, disciplinada o confiable. Sonreirá al ver los resultados y pensará que todo ocurrió con facilidad. Pero solo tú sabrás cuántas veces tuviste que elegir permanecer cuando era mucho más sencillo abandonar. Solo tú conocerás las conversaciones silenciosas que nadie escuchó, las decisiones pequeñas que nadie celebró y las ocasiones en las que seguiste adelante sin ninguna garantía. Y tal vez descubras que eso era exactamente lo que necesitabas. No una vida sin dificultades, sino una vida en la que tus decisiones dejaran de depender de ellas. Porque al final, actuar como si fueras el mejor nunca significó demostrar que eras superior a los demás. Significó tratar cada decisión con el nivel de responsabilidad que merece la vida que dices querer construir. Significó responder. Antes de sentirte completamente preparado. Significó proteger tu palabra cuando nadie la vigilaba.
Significó comprender que la verdadera confianza no llega para darte permiso, sino que aparece lentamente como consecuencia de haber permanecido. Y ahora que el silencio vuelve, que ya no quedan historias por contar ni ideas nuevas por añadir, quizás solo permanezca una verdad sencilla, incómoda y difícil de olvidar. La vida seguirá haciendo exactamente lo que siempre ha hecho. No responderá a tus intenciones, no responderá a tus deseos, no responderá a tus promesas. Responderá, como siempre, a las decisiones que seas capaz de sostener cuando mañana vuelva a comenzar un día completamente normal.